No obstante ser una tilinga ignorante, por la que experimento un gran rechazo y desprecio en todo sentido, no puedo dejar pasar por alto de ninguna manera las descabelladas pretensiones de la señora Susana Jiménez, propiciando el derrocamiento, que otros lo hagan, por supuesto, ella está muy cómoda allá en Punta del Este, para que otros terminen con el gobierno, terminen con lo que supuestamente en su imaginación es como una ficción constitucional, de la que, por supuesto, Constitución tampoco tiene idea alguna. Pero ese tipo de manifestaciones que se reproducen con mucha insistencia, aviesamente, por quienes están interesados en que efectivamente haya un quebrantamiento, no pueden ser pasadas por alto. Y por eso tenemos que dar siempre un testimonio de reivindicación, aún con todo lo que las instituciones están pasando por una situación verdaderamente crítica. Pero escúchese mucho a sectores de la oposición y dice, queremos que lleguen al final del mandato quienes actualmente ejercen el Poder Ejecutivo Nacional y, por cierto, también las gobernaciones y también su mandato aquellos legisladores que vayan a terminar de cumplir con lo que han sido designados por el pueblo. Jaime Díaz Gavier, juez de Cámara del Tribunal Oral Federal, que ya tiene asignado en la historia de Córdoba un lugar especial en la historia de los crímenes cometidos por la más sangrienta dictadura, como quien hizo justicia. Ambas cosas, ambas operaciones. Pero no voy a dejar de lado a ese aspecto de su trayectoria y me voy a detener hablando de derrocamiento, porque ayer hubo una imagen también procurando un grupo de personas, una convocatoria, el derrocamiento o la renuncia de miembros de la Corte. Y a usted le concierne en forma específica, como miembro del Tribunal Federal, al que acabo de hacer mención, como miembro de la justicia en definitiva, una opinión sobre eso. A mí me parece, Carlos, que uno y otro de los ejemplos que ha mencionado son expresiones de una misma crispación absurda y dañina, por supuesto, que acosa a la sociedad argentina. El caso de Susana Jiménez, yo coincido con usted y voy un poco más allá, a mí me parece que es francamente una estúpida, pero sin ánimo de ofensas personales, pero me parece que ella ha hecho toda su vida una especie de expresión de la peor tiringuería, superficialidad y demás. Y a su vez las concentraciones pidiendo renuncias y remociones de la Corte son también una expresión absolutamente equivocada, injustificada, digamos, pero que sí admite una explicación. La justicia está andando muy mal, y de esto no cabe ninguna duda. La Universidad de San Andrés, de cuyo pertenencia ideológica no puede dudarse, no tiene nada que ver con el gobierno, ni con el oficialismo, digamos, en general, ha sacado en los últimos días una encuesta de que el Poder Judicial es la institución del Estado y poder del Estado más caído en la consideración popular, en la consideración de la gente. La justicia no está andando bien, la Corte Suprema tiene serios problemas, por lo pronto está funcionando con 4 jueces, lo cual es otro absurdo. Y eso baja hacia los otros niveles jerárquicos de la justicia, quiera sea o no, en una especie de clima de desgobierno, le diría desde el punto de vista judicial, que por supuesto hay que hacer algo, pero esto no justifica que nos juntemos muchos o pocos ciudadanos frente a tribunales exigiendo la remoción de la Corte, porque la democracia no funciona así, ni puede funcionar. Pero son expresiones ambas de una Argentina que está muy crítica en su situación, que viene con una sucesión de problemas desde el gobierno anterior hasta la pandemia y pasando por las propias
deficiencias e ineptitudes, si se quiere, del gobierno actual. Entonces, la Argentina está crispada. Así estamos, hablando claro. Juan Martín Juárez Villanueva, a quien yo presenté en su anterior paso por las PASO en el programa con un cambio de nombre, pero fue un error que asumí inmediatamente. Pertenece también al ámbito de la justicia porque ejerce la profesión de abogado, pero particularmente aquí no está simplemente como abogado, sino como militante de Libertad. Así es. Libertad, según lo que nos dijo, sin aditamento. En aquel momento tenían varias propuestas los grupos que se encolumnaban o se identificaban con Javier Milei. Pero en el caso suyo específicamente, ¿tiene algún tipo de inserción o solamente la reivindicación de la libertad como un proyecto, como una propuesta? Bueno, gracias por la invitación nuevamente, Carlos. Yo el año pasado efectivamente participé en las PASO, en la propuesta llevada adelante por la UCD bajo el nombre de La Libertad Avanza, pero como en ese momento estaba muy atomizado el Frente Liberal y yo venía de una agrupación que no llegó a conformarse como partido, que se llamaba Unidos, que tenía como propuesta juntar a todos los partidos liberales y a unos partidos conservadores inclusive también, para justamente conformar una propuesta que realmente fuera en contra de lo que se advertía lo que se advierte hasta ahora que no funciona, que es el estatismo creciente, que es un gobierno y una oposición que no paran de aumentar el gasto público, que no paran de aumentar el tamaño del Estado, en vez de, ocuparse de los problemas de la gente, ocuparse de los trabajadores, de la gente que tiene un kiosco, de la gente que tiene una pizzería, es decir, de la gente que trabaja de verdad en el sector privado. Lamentablemente, el año pasado no se pudo, armar esa coalición y ahora pretendo, yo humildemente, a través de las reuniones que se llevan a cabo tanto con la gente del Partido Demócrata como del UCD o el Partido Liberal Republicano, que son los tres partidos que están en Córdoba, que se arme una coalición para competir el año que viene y para que en Córdoba también tenga su propuesta liberal. Raúl Pato Fernández, que es un miembro de la casa, prominente miembro de la casa, diríamos, porque tiene 2 de los programas más calificados, con más audiencia, hablando de la necesidad de que acaba de referir quien se identifica con la libertad, el más indicado probablemente para hacer un registro diario de las necesidades. Pero ¿es verdad que el Estado es ineficiente, como dice Juárez? Gracias por la invitación, Carlos. Un gustazo estar acá. Le digo primero, yo hace 5 años más o menos que vengo a este programa como invitado y hasta una vez tuve el honor de que usted me concediera la conducción por un día que faltó. Efectivamente. Si la hago rápido, en 5 años que yo vengo a Barricada, un programa serio donde viene gente seria que habla, ¿qué mejoró? Para no decirle 5 años, le podría decir 15 para atrás, pero hablamos de los últimos 5 de lo que yo vengo a Barricada. Dígame un aspecto que haya mejorado en el país. Ninguno. Absolutamente ninguno. ¿La justicia mejoró? No, empeoró. ¿El Ejecutivo mejoró? No, empeoró. ¿La economía mejoró? No, empeoró. La libertad, en Córdoba hemos perdido la libertad. Es una de mis muletillas, ni de vuelta. ¿Por qué perdimos la libertad? ¿Quién deja salir solo a su hijo a la calle, a su mujer, a su familia a las 8, a las 9, a las 10? Nadie. Nadie, te roban, te asaltan, todo. Entonces, la decadencia es de tal grado, y a lo que usted hacía referencia, a mi programa Ida y Vuelta, yo lo invito a cualquiera de ustedes que vean Ida y Vuelta 1, 2, 10 noches y van a ver cuáles son los problemas reales que tiene la gente, que el PAMI no lo atiende, no consigue la cadera para operarse, el ANSE no le da el turno, el jubilado va 10 veces, golpea la puerta, no hay trabajo, no hay plata, no hay nada. No hay nada. ¿Qué mejoró? Si alguien me lo puede decir. ¿Y de quién es la culpa? ¿De la gente? No. ¿De quién es la culpa? Pensándolo bien, nosotros votamos libremente, ¿no? Y siempre votamos los mismos. ¿Realmente votamos libremente? Y es difícil. Porque... Lo dejo con que lo piense. Sí, la entiendo perfectamente. Soledad Carrizo, diputada nacional de la Unión Cívica Radical de Juntos por el Cambio, obviamente.
ustedes están acosados por varias situaciones, que algunas de ellas acaban de ser mencionadas, una por ese excesivo estatismo al que aludió Juárez, porque no se desprenden totalmente de una concepción que propende a que el Estado tenga un rol preponderante. Sí. Pero también hay otros sectores que confluyen en esta alianza, que ponen el énfasis más cerca de las ideas de las que hoy sustenta Juárez. Entonces se va a producir allí como una especie de colisión. Creo yo que se puede producir. ¿Corren ese riesgo? Porque si corren ese riesgo, ustedes estarían lejos de ser nuevamente gobierno. Mire, la verdad que esto fue discutido en la Mesa Nacional de Cambiemos, donde claramente hay diferentes miradas, pero creo que hay que, como en todo, los extremos creo que son malos. Creo que hay que buscar un punto de equilibrio, es decir, tanto mercado que haga... Un segundo. Sí. ¿Estatismo y liberalismo serían dos extremos? Para mí, exactamente. Creo que el Estado tiene que estar presente en la emergencia, en la necesidad de acompañar determinadas situaciones. Por ejemplo, ayer acompañamos una ley muy importante que es el tema para los enfermos de VIH, donde efectivamente hay un cambio de mirada de una ley de hace 30 años, el Estado debe estar presente, pero sí debe estar presente de una manera eficiente. Debe haber un mercado con cuanto haya falta, pero también debe haber un Estado presente en determinadas situaciones de vulnerabilidad, como lamentablemente la Argentina tiene, porque también hay que decirlo, ¿no? Lamentablemente venimos de años de degradación social y en la cual estamos inmersos todos, porque no con esto hay que generalizar. No soy de quienes creen que todo está perdido y que mañana tenemos que dar vuelta, porque detrás de aquellos que dicen que la política no es la culpable de todos estos males, en esto yo reivindico el rol de la política. Soy de quienes cree que la política es la que va a transformar la Argentina. Cada 2 años la Argentina ya tiene consolidado la posibilidad que la sociedad libremente o a lo mejor con algunos condicionamientos en algunos lugares o en algunas situaciones especiales se puede elegir, se puede cambiar. Porque si después de esto sacamos este sistema democrático, viene el autoritarismo, doctor. Entonces, la verdad que creo que caemos a un extremo total. Evidentemente, hace más de 30 años que vivimos en Argentina, en la democracia, perdón, y que es parte de buscar la culpabilidad de los fracasos. Pero creo que acá nos tenemos que hacer cargo todos. Evidentemente, esas estadísticas que dice el doctor Gavier, ahí vemos no solamente el sistema judicial, vemos el sistema legislativo del cual formo parte, veo también a los gremios, también en la última cadena de todas estas encuestas, digamos, de consideración de la gente. Entonces creo que hay que mirarnos y hacernos un mea culpa a todo y definitivamente buscar un punto de encuentro, como lo que creo que ayer pudimos dar en el legislativo, diciendo toda una oposición o la mayoría de la oposición pudimos ponernos de acuerdo en un tema que va a traer mayor transparencia a la Argentina, que va a ahorrar, que va a darle mayor agilidad a la gente, y además que colaboramos con el medio ambiente, pero sobre todo traemos mejor calidad institucional a la Argentina. Creo que es el desafío, va a costar, nos va a costar, pero no podemos darnos por vencido nunca, porque si no, apaguemos la luz y nos vayamos. A medida que usted iba formulando alguna de sus manifestaciones, advertí en Juárez que no estaba de acuerdo, pero ya le voy a dar lugar para que exprese dónde está el disenso. ¿Cómo salimos de este estado no diría de decadencia, de inactividad, de fracaso, que se expresan, por ejemplo, en las encuestas, en los relevamientos de opinión que se efectúan sistemáticamente porque quiere saber en un mapa cómo estábamos ubicados cada uno de los que actuamos en el ámbito público? ¿Cómo lo hacemos? En el campo de la justicia, ¿qué se necesita? Con la autoridad que usted tiene, 29 años, acaba de cumplir en el desempeño de la función. Así es. Yo creo, Carlos, en términos generales, que la Argentina necesita de parte de todos sus factores de poder, grupos de presión, poderes del Estado, necesita una visión de
de grandeza, de destino común que nos está faltando, claramente. Hay cada uno de los actores argentinos o grupos de interés están mirando solamente su interés. Hay como una pérdida de vocación para concebir la nación, yo diría la patria, como un sentimiento profundo que creo que todo ser humano tiene. Me parece que hay una falta de vocación para coincidir en que hay aspectos del interés común, colectivo, que tienen que estar por encima del interés sectorial y desde luego muy encima de los intereses personales. Desde el punto de vista estrictamente del Poder Judicial, que usted me menciona, y yo creo que hay muchas cosas que hacer. Evidentemente, me parece que hay una reforma imprescindible en la Corte Suprema, no solo en cuanto a su número de miembros, que hoy está muy discutido, sino en cuanto a sus procedimientos, sus sistemas. Hoy con un artículo 280 del Código de Procedimiento se sacan de encima el recurso de causas muy trascendentes que merecerían para la opinión pública un pronunciamiento de nuestro más alto tribunal. Demoras realmente injustificadas en la resolución de tantas cuestiones que interesan al conjunto de la comunidad y a veces unos apuros notables en sacar algunas otras resoluciones que parecen menores. Algunos per saltum se conceden rápidamente por cuestiones, a mi juicio, menores, y en otros aspectos en que se han puesto en juego importantes conflictos dentro de la sociedad, esos no se conceden. En fin, hay que cambiar el Consejo de la Magistratura, no solo, también insisto, en su número de miembros, que siempre es discutible. Hoy el Consejo de la Magistratura creo que tiene más de 1000 empleados. Es una locura porque para designar jueces o para removerlos o para cumplir algunas otras funciones básicas de la administración pecuniaria del Poder Judicial no hacen falta 1000 empleados. Hay que cambiar muchas cosas, hay que cambiar, no digo cambiar porque si son jueces están nombrados, pero hay muchos funcionarios. Fíjese, hay un Procurador General de la Nación que hace 6 años que ocupa el cargo, dejado vacante por un anterior Procurador General de la Nación que fue virtualmente obligada a renunciar por presiones políticas y hasta amenazas contra sus hijos, hijas en este caso. Bueno, hay jueces que fueron trasladados por decreto y que están cumpliendo una función exclusivamente destinada a favorecer determinado tipo de pronunciamientos sociales en beneficio de un sector social. O de otro, habrá otros también, pero digo... De a poco va surgiendo esa Argentina que no es tan subterránea y que es la que genera la reacción enérgica de la gente, de la que hacía alusión Fernández, cuando va registrando diariamente el humor de la gente y sus necesidades. Pero antes de Fernández, porque hay una cosa pendiente, lo de libremente, que había quedado, que no se me pasa por alto, ¿dónde estaba la diferencia suya con Soledad Carrillo? Bueno, en primer lugar, digamos, como liberal no es que pretendo la abolición del Estado. De hecho, la primera constitución que tuvimos en Argentina... No pretendo la abolición del Estado. No estamos diciendo que aquel Estado debe desaparecer ni abolirlo. Eso es una utopía. El Estado va a seguir existiendo, pero hay que acá redefinir cuáles son las funciones que debe tener el Estado. Seguridad, justicia, salud, educación, infraestructura. Y paremos de contar. Cuando yo estoy en desacuerdo con la diputada en relación a la ley que sancionaron ayer casi en conjunto con el Frente de Todos, referida a la creación de unas asignaciones de ayuda para los enfermos de VIH, tuberculosis y no me acuerdo qué otra enfermedad más, además también de una vinculada al cannabis medicinal, es porque lo que están haciendo es aumentando el gasto público, están aumentando el tamaño del Estado. Y digamos, acá en Argentina tenemos a nivel nacional, provincial y municipal un montón de secretarías, subsecretarías, agencias y kiosquitos del Estado que no sirven para nada, que a la gente no le solucionan ningún problema. Entonces, cuando los liberales llegamos
ahora a la oferta electoral y hemos tenido el éxito que hemos tenido, es porque la gente coincide plenamente en eso, que es algo muy simple. No estamos diciendo que hay que derrumbar institucionalmente la Argentina. No hay que hacer eso. Pero hay que redefinir el rol del Estado. No obstante, el título de libertad y liberales, ¿no constituyen ustedes una amenaza para las libertades precisamente por la tónica impresa al discurso casi apocalíptico de Milei? No, de ninguna manera. ¿Cuál sería la amenaza para la libertad? No, yo pregunto, si No, considera de ninguna... que hay alguien que le enrostre y le diga, pero cuidado, ese estilo puede confundir y llevar a la instauración de un régimen que aparentemente... ¿Ustedes son partidarios del sistema o son enemigos del sistema? Vox en España aparece como enemigo del sistema, no lo es. Marine Le Pen dice que era derecha antisistema, pero no es antisistema. Milei, ¿lo es? Nosotros estamos en contra de este estatismo absurdo, deforme, de este estado elefantiásico. Creemos el estatismo no es el sistema entonces. El estatismo es una deformación del sistema. El sistema que en Argentina es un estatismo corporativista. ¿Qué significa esto? Que los empresarios que le va bien en Argentina son empresarios que están entongados con el gobierno. Hay monopolios creados por la fuerza por el Estado. Y eso es lo que quieren romper los liberales. Que haya un mercado bien definido, con reglas de juego bien definidas, con pocas leyes que se cumplen a través de la justicia, como en cualquier país normal. No pretendemos ni más ni menos que las reglas de juego que se aplican en países que funcionan bien. No estamos pretendiendo nada de otra galaxia. Y digamos, no hay de ninguna manera una amenaza para las libertades, porque en este sistema que tenemos, en teoría, todavía, pese a las debilidades que tiene el Poder Judicial, hay una república. Y la república es lo que se opone a la tiranía, no la democracia. Yo advierto en usted un discurso moderado, en reflexión o en relación con algunos de los presupuestos que instalan en el escenario público, no solamente a Milei, sino a algunos de sus... Pero ya voy a volver sobre eso porque hay ejemplos. Libremente dijimos, sí, la gente que le pide a usted que resuelvan esto, hizo una enumeración. ¿Tiene libertad luego para decidir? En verdad, si la gente fuera pensante y no se sintiera atrapada por bolsones políticos que normalmente el peronismo tiene desde años en el país, que los tiene cooptaditos. No, principalmente el peronismo. Por ahí el radicalismo habrá tenido algo y no sé si el PRO tiene algún bolsoncito que le pueda dar al votante, pero fundamentalmente el peronismo y no de hoy. Capaz que sea del 45 para adelante. Siempre ellos tuvieron una basecita, por eso que... Pero también uno es libre, si por más que a vos te den el bolsón, el asado, ahora dan asado en La Rioja. Vio que dan asado en Chilecito. No sé si se enteran. Pero si vos cuando entras al cuarto oscuro decís, no, yo esto no quiero otra cosa, podés cambiar. Hay una gran prédica que dice, recibí el bolsón y hacer lo que quiera. Claro, eso lo podríamos hacer. Pero hay gente que no sabe nada, hay mucha ignorancia en nuestro país. ¿Tiene miedo entonces a la gente? Y dice, largo esto, después ni el bolsón voy a tener. Pero déjeme, mire, la gente no es tonta respecto a lo que decía aquel muchacho. Juárez, de que Juárez. La gente se da cuenta, mire, dice, los poderes del Estado, el Ejecutivo, ¿cómo ganan los muchachos sueldos? Y ganan bien. El Legislativo, ¿cómo ganan? Y ganan bien, ¿sí? El Judicial, que no me va a desmentir el doctor, ¿cómo gana el Judicial? Y ganan bien. Poderes del Estado, todos ganan unos suelditos lindos, ninguno por abajo de la línea de pobreza. ¿Cuánto gana el trabajador común? Dígame cuánto gana. ¿Cuánto es el sueldo mínimo vital y móvil? Hoy se necesitan 95.000 pesos para no ser pobre. ¿Y de cuánto es el salario mínimo vital y móvil en el país? Mucho menos, la jubilación mínima. O sea, la gente no come vidrio, dice, che, loco, estos se pelean, discuten, los jueces, algunos como Biao, lo agarran coimeando, cobran 900 lucas Biao, lo acaban de sancionar. Pero es ¿sí? un hombre, en el sistema. Ya sé, pero la gente ve eso, doctor, y el que cobra 50 lucas se quiere pegar un tiro en los tobillos. ¿Me entiende?
Y no se lo pegan en la cabeza. Exactamente, porque te y quitan la vida. después, los queridos legisladores, que son los representantes del pueblo, acá en Córdoba, hablo de Córdoba, si después quiere hablamos, yo puedo hablar una hora seguida, no lo voy a hacer por respeto, lo indica. Los legisladores de Córdoba tienen la posibilidad de cambiar la ley acá, el código procesal por los accidentes cuando son culposos o dolosos, como este chico Alan Amoedo, que el 17 empieza el juicio, borracho, drogado, 200 por hora, mata a 2, ¡pum! Ahí está viendo barricada Alan Amoedo. Y posiblemente no vaya preso. Han ido la familia, los parientes, han hablado con el fiscal general para que le cambien la... ¿De quién es la obligación de cambiar eso? De los De legisladores. todas maneras, le hago una aclaración. El fiscal general de Córdoba, un tal Delgado, no existe. Bueno, sí, sigamos. lo dice usted, yo lo apoyo posiblemente. Absolutamente. Escúchame. Delgado no exististe. Oh, escúchame. Entonces, ¿qué pasa? Toda esta muchachada, y lo digo con respeto, no lo digo más, y que la gente gane buen sueldo me parece bien. Ahora resuelvan las cosas. Muchachos, porque si vos, ministro de Economía, gana 500 lucas, si vos juez gana 800, si vos legislador gana 400, y lo de abajo estamos muertos de hambre y encima inseguros, con inflación, sin trabajo, no hay... ¿Para qué? Entonces el Estado se tiene que achicar. Entonces, Soledad, si tuviesen un ingreso que no fuese, según la valoración que hace Fernández, desproporcionado en relación a los que ganan los demás, tendrían una obligación mayor y tendrían que resolver lo que la gente les demanda. Cada uno debe cumplir responsablemente su tarea. Yo no voy a hablar por los demás diputados ni por los demás senadores. No quiere tener espíritu No, puerco acá. Quien le habla puede darle fe, y quienes me conocen de que todos los días me levanto a laburar para representar a los cordobeses de la mejor manera, y lo vengo haciendo con toda la responsabilidad del cual me han dado el honor para hacerlo. Por supuesto que dentro de lo nuestro habrá gente que no toma con esa responsabilidad y que después caemos todos en la volteada, ¿no? Pero creo que por ahí entiendo que, vuelvo a repetir, el enojo va a ser con quienes toman la decisión. Nosotros hoy estamos en un rol de control, en un rol de equilibrar el Congreso. Así es que leyes que hemos visto que no han sido buenas para Argentina, duermen en diputados, como ser la reforma del Ministerio Público Fiscal, la reforma de la justicia, porque creíamos que avasallan los poderes de la libertad, y ahí hemos dado la pelea. Pero creo que sí, que evidentemente la sociedad tiene un desazón porque la democracia hoy no le ha dado la respuesta. Y la democracia somos los poderes del Estado, tanto el judicial, y ya no se trata, mire, hasta de los costos, porque si uno mira la torta del Producto Bruto Interno de nuestro país, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer el presidente en el año 23, el que ingrese, con el tema de las tarifas? ¿O qué va a hacer este presidente con el tema de la energía? ¿Qué política pública? Ahí está lo grueso de nuestro Estado. ¿Qué vamos a hacer con los planes sociales? Hay intermediación. Hay menos transparencia, no hay transparencia, se lo estamos dando a organizaciones. Entonces, tenemos que meter todo el control y la eficiencia, y la vara tiene que ser para todo. Coincido plenamente, pero por ahí nos debemos las cuestiones, pero que las respetamos totalmente porque hay una desazón, porque la democracia no le ha dado resultados. Tenemos que ir a la pausa. No le ha dado resultados a las soluciones de Juan, Pedro y doña Rosa que nos están viendo. Nos tenemos que ir a la pausa. Pero la gente hoy siente, con eso lo dejo pendiente para cuando regresemos, la gente dice, Milei, supresión de los impuestos, eso es uno de los temas centrales que llevan al entusiasmo. Milei contra la casta, es decir, contra todo eso que fue describiendo Fernández, que sería la casta la que no resuelve. ¿Cómo haría él para no ser miembro de la casta? Lo dejo con la pregunta, ya volvemos. La pindonga, el chuflito. Primero, gracias Fernández por estar presente en el programa, porque además de haber estado a la mañana en Pato a la Naranja, ahora va a ir y vuelta dentro de un rato, termina este programa y ya está listo para hacer el segundo programa del día. Así con es. todo lo que implica el esfuerzo, el sacrificio y el gesto de venir aquí, y además de haber sido también el conductor en alguna oportunidad mucho... Eso es porque lo aprecio y lo respeto mucho. Yo también, doctor. y mucho se lo agradezco. ¿Cómo va a ser Milei para no ser miembro de la casta si ya está en entendimiento
con sectores, no digo que los entendimientos sean inescrupulosos o sean perversos, pero forman parte de la política, con algunos sectores que están virtualmente más en la derecha del PRO, si es que el PRO es todo derecha o no es derecha todo. Es una cosa para discutir también. ¿Cómo va a ser para no ser miembro de la casta? Yo creo que para... Se ha internalizado mucho en la gente esta idea, la casta, lo feo de la política. Sí, sí, sí. Yo creo que es un término que ha pegado muy fuerte. Es el término que más ha pegado. Sí. Y ha pegado porque Milei es un gran divulgador de las ideas. Yo creo que Milei, y tanto Milei como Espert, como los nuevos miembros del Congreso que han entrado el año pasado con una nueva propuesta, la manera que van a tener para diferenciarse y no pertenecer o ser tildados de casta va a ser honrando su palabra, honrando la palabra vinculada a las propuestas que ellos llevaron como candidatos. Y Milei hasta ahora lo ha hecho. Si uno ve cómo viene votando, por ejemplo en el acuerdo con el FMI, él votó en contra. Ayer en la sesión que hablaba recién la diputada, él votó en contra. ¿Por qué votó en contra? Porque él fue muy claro al explicar que iba a votar en contra de toda ley que aumentara el tamaño del Estado y aumentara los impuestos. Y tanto el programa con el FMI como la ley que se sesionó ayer va a generar la creación de más burocracia estatal, más presupuesto para el Estado, que se va a tener que financiar con más impuestos o más emisión o más deuda, y eso sigue generando esta bola de nieve que viene arrasando con todo el país. Entonces, la única manera que va a tener de hacerlo va a ser manteniéndose firme con sus propuestas. Después, obviamente, que si él, el año que viene, llega a postularse, llega a entrar a un balotaje y llega a ingresar como presidente, y va a tener, por estar en una república, el freno del Congreso, ¿no es cierto? Pero todas las propuestas que él haga van a ser, en definitiva, las credenciales con las que él va a demostrar que honró su palabra o terminó transando con lo que él denomina casta. Usted tiene una larga trayectoria en el mundo político, lo tengo que sacar del tema estrictamente judicial. Este fenómeno Milei arrasa con todo y se introduce obviamente en el seno de todas las instituciones, para bien, para mal, para rechazar, para repudiar, para alentar, para aplaudir. ¿En la justicia tiene algún grado de repercusión la irrupción de Milei? Sinceramente no sé, no he hecho una, como diré, una especie de encuesta a nivel de la magistratura en ese sentido. Yo creo, Carlos, que con relación a Milei, sin ánimo de confrontar con nadie, me hace acordar un poco al teorema de Baglini famoso. Mientras más lejos está del poder, más revolucionario y más tremendista y más prometedor se es. Yo creo que esto voy a quemar el Banco Central o que voy a eliminar los impuestos o que... yo creo que son utopías absolutamente irrealizables. El Estado debe funcionar con impuestos. Obviamente todos debemos exigirle al Estado que funcione con eficiencia, con racionalidad y demás. En esto comparto lo que decía recién la diputada. Pero, digamos, esto de que vamos a barrer con todo, me parece que no es una expresión de realismo. Lo que sí creo es que Milei, o personajes como él, Esper también, en el fondo representan a la antipolítica, ¿no? Y en eso sí capitalizan lo que recién nos decía usted, en el sentido de que hay un gran malestar. Hay un gran malestar en el país porque realmente las cosas no funcionan bien. Tendríamos que entrar a analizar por qué no funcionan bien. Fíjese, cuando asume el actual gobierno, yo estoy hablando como ciudadano, quede claro, no estoy hablando como juez ahora. Soy un ciudadano que, por cierto, tengo pertenencias ideológicas, pero las he tenido toda mi vida. Pero que he tratado siempre de no hacerlas públicas, digamos, en la función judicial. Pero fíjese, cuando el gobierno asumió, tuvo que salir a darle comer a 10 millones de personas, que literalmente se morían de hambre en la Argentina. Todavía subsiste, desgraciadamente, muchísimo. Pero es verdad que el Estado haciendo un esfuerzo tremendo,
emitiendo dinero, quizás, seguramente, aumentando el déficit, aunque ayer el ministro de Economía ha dicho que no. Pero digo, hubo que salir a dar de comer a 10 millones de personas. Y que fíjese qué curioso, los que se han enriquecido, pero esto dado por las estadísticas oficiales, los que han multiplicado sus ganancias, pero de manera sideral, son las grandes empresas. Entonces hay grandes empresas que se enriquecen con un Estado que se empobrece dando de comer a la gente. Evidentemente el Estado no es eficiente, pero hay sectores de la empresa, factores de poder que cómo aprovechan estas situaciones. Qué lástima. Yo lamento que estemos grabando el programa en el momento en el que está hablando en el Chaco la vicepresidenta del país, recibiendo un doctorado honoris causa. Lamento que coincida en el momento en el que estamos grabando, porque hubiese sido un dato insoslayable para traerlo al programa. Bueno, Fernández, Sí. la puteada colectiva, Sí, indiscriminada, sí. que recibe Hartazgo de la gente. que recibe usted, Sí. al mismo tiempo va acompañada de algún pedido de cómo se debe reformar algo, de cómo se debe transformar algo. Le cuento algo. Justamente en la semana esta que termina con el Chelo Meloni en ida y vuelta, hablamos de Milei. Ya salió el tema de Milei sí, Milei no, y le preguntamos a la gente, porque el programa se llama ida y vuelta justamente para que la gente opine, llama, todo. Y hubo algunos mensajes interesantes. Yo no lo conozco a Milei más que lo he escuchado y todas estas cuestiones que dice. Algunas cosas de las que dice son acertadas y otras serán desacertadas. Pero mire, che, Milei es loco. Algunos periodistas dicen, este está medio loco, ¿no? Y yo dije al aire, sin conocerlo, reitero, nunca hablé con él, nunca, no sé bien cuáles son sus ideas, que por supuesto tendré que leer más acerca. Y yo pregunté, ¿y si este está loco, cómo no fue con los cuerdos? ¿Cómo no fue con los cuerdos? ¿Quiénes son los cuerdos? Y bueno, si usted quiere, de Alfonsín a la fecha. ¿Que nos fue bien? ¿Mejoramos? ¿Estamos bien? Cuando Alfonsín asumió, falta de trabajo 7%, ahora 50%. Inflación, ¿cuánto? Cuando subió Alfonsín, 10%, ahora 60, 70. Dígame cómo nos fue con los cuerdos, que se supone son estos que nos gobernaron. Digo, ya que le tenemos miedo a Milei, Milei está loco, ¿y estos qué están? ¿Están bien estos? Y el radicalismo, que es el que en el Juntos por el Cambio lo resiste a Milei. No quiero convertir el programa en Milei, pero trae como un dato insoslayable de la realidad. Le hago una aclaración. Ayer estaba en una estación de servicio, como me ocurre en muchos lugares, una persona viene corriendo hacia donde yo me encontraba a punto de retirarme en el camino a la cárcel de Bower, una estación grande, y me iba a pedirme un autógrafo. Y en el acto de pedirme el autógrafo me dijo, ¿y qué opina usted de Milei? Un hombre sencillo, pobre. Bueno, no me tomó por sorpresa, pero tenía que darle una respuesta. Voy a guardar la respuesta que le di. ¿Seguro? El hombre se sonreía. No, La imagino. Voy a guardar la Queremos respuesta. saber, el No pueblo toqué quiere el tema saber de ni qué de se la trata. cordura, ni de la locura, ninguna de esas. Porque no quería sacarle la ilusión que este hombre había instalado en su conciencia. Pero lo único que él quería saber es que yo le diera una opinión creyendo que yo tengo que saber cuál es la opinión acertada. Y la mía puede ser completamente desacertada. Pero a ustedes lo está socavando o no. No, yo creo que primero en lo personal no comparto haber puesto en un comunicado el nombre de una persona o de un dirigente. Yo creo que las coaliciones nos tenemos que definir de qué nos separa, qué nos separa de otro. Para que la gente sepa, Es decir, hubo un pronunciamiento de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio en el que excluyó cualquier posibilidad de alianza con Milei. Apresurado. Creo que Muy apresurado. yo lo que creo que hay que definir valores y programas y objetivos de los cuales uno nos juntamos para llevarlo hacia adelante y qué otros objetivos, otros valores nos separarían de eso, y sea Milei, sea quien lo esté representando. Creo que eso, digamos, no fue afortunado. Pero de ahí más, Juntos por el Cambio está convencido de que con nuestras diferencias ¿Juntos por el Cambio o vamos el a seguir. radicalismo en Juntos por el Cambio? El radicalismo ha tomado una
una revalorización o una vigorosidad diferente en las últimas PASO, con la incorporación de nuevas figuras y con gobernadores que también están decididos a marcar un liderazgo, como Facundo Manes, como Alfredo Cornejo, como Gerardo Morales. Pero esto de ninguna manera tensiona la unidad que tiene que haber en Juntos por el Cambio, que es claramente lo que va a poder darle a la sociedad en el año 23 una posibilidad de gobierno. Ahora en más, también pasamos de seguir disputando por ahí los personalismos de cada uno, en ponernos a trabajar sobre qué vamos a hacer cuando lleguemos al gobierno. Y creo que tenemos que haber aprendido de los errores de los 4 años que fuimos una coalición parlamentaria, que no fuimos una coalición de gobierno, y creo que el desafío de ahora en adelante es generar una coalición de gobierno, claramente, donde el radicalismo tiene muchísimo para aportar, y lo aportó siendo Macri gobierno, y a veces no fuimos escuchados, esto también hay que decirlo, y creo que es un desafío grande. Estamos dispuestos a hacerlo, creo que hay recursos humanos y liderazgos muy importantes. Bienvenido que no haya uno solo, porque también es importante, falta mucho para las elecciones, creo que no estamos en momento para la sociedad de hablar de candidatos, creo que es importante ser prudente y decir qué queremos cambiar de la Argentina, cómo lo vamos a hacer, y para eso nos tenemos que preparar. Ahora, Juntos por el Cambio institucionalizó eso, generó diferentes reuniones sobre diferentes temáticas que lo vamos a hacer federalmente, y creo que, bueno, empieza el desafío grande para lo que se viene. Pero creo que esto que estamos viviendo en la Argentina es una sensación que también está pasando en las otras democracias occidentales, que hay una crisis de estas democracias que no están dando las soluciones a los vecinos. Entonces, los dirigentes, quienes tenemos funciones públicas, seguramente debemos redoblar los esfuerzos. Casi terminando el programa, Sí. acaba de dar en la tecla de lo más importante de todo, sobre lo cual también se ha expedido una otra persona sobre la que no tengo una opinión favorable para nada, pero sin embargo debo destacar que ha acertado en esta cuestión que hay que discutir sobre la democracia. Así es. ¿Qué es lo que está Así en es. juego? Ahora, ustedes, los radicales en Córdoba, le están cediendo a una fracción minúscula, cuya expresión máxima es el señor o el abogado Luis Juez, le están cediendo nada menos que la estructura de un partido centenario. No, absolutamente nada, no le estamos cediendo nada, simplemente estamos fortaleciendo una unidad de las cuales muchos se ponen nerviosos cuando la ven. Y estamos decididos a construirla y estamos decididos a caminarla, con generosidad, con solidaridad y con reglas claras, que es lo que tenemos que de una vez por todas anunciar en 20 días, en un mes, cuál es el método que elige Juntos por el Cambio en Córdoba para definir sus candidatos. ¿Está en peligro la democracia? Si no solucionamos socialmente la degradación que tenemos culturalmente, educacionalmente, y podemos ponerla en peligro. Creo que de esto tenemos que hacernos mea culpa todos quienes tenemos un poquito de responsabilidad. Libertad reivindica la teoría de los 2 demonios, para que la gente sepa. Los que luchaban contra un régimen y los que lo reprimieron salvaje y criminalmente, diciendo que ambos tienen el mismo tipo de responsabilidad. Eso es el pensamiento de Milei. Sí, eso es, digamos, por el pensamiento de Milei habría que preguntarle a Milei, ¿no es cierto? Pero lo que yo creo acá es que, digamos... Siempre hay que hacer ejercicio de astucia en política, y sobre todo en un medio de comunicación. Está bien, pero la teoría de los 2 demonios está demonizada y es una realidad. La dictadura, que fue, digamos, un proceso nefasto de la historia argentina, fue demandada casi de manera unánime por la sociedad, porque antes de que llegara la dictadura ya había terrorismo, ya había crímenes cometidos por bandas armadas, peligrosísimas, organizadas criminalmente, y digamos, toda esa criminalidad pre-dictadura militar no fue juzgada, ha quedado impune. Y eso es una deuda que tiene también esta democracia, porque fue fenomenal que se haya podido ¿Usted juzgar. cree que es una demanda de la sociedad eso? Yo creo que es una demanda de las familias que sufrieron pérdidas. Siempre las familias que han tenido pérdidas en materia de hechos de carácter represivo o delictivo, como se lo quiera denominar,
demandan, evidentemente, justicia. Lo que pasa lo que ellos entienden que era justicia. Lo que pasa es que es una demanda de la sociedad, yo lo voy a corregir, es una demanda de la historia, porque sería bueno que la gente sepa toda la historia, porque acá lo único que escuchamos en los medios permanentemente es que, digamos, es la campana de la izquierda, digamos, que es acertada demonizando y castigando y condenando las barbaridades cometidas por la dictadura militar. De hecho, acá tenemos al doctor Gabe que, digamos, de manera personal bajó el martillo en varios de esos juicios, pero hubo otros crímenes. Y acá hubo una teoría que consistió en decir que como el terrorismo fue provocado por el Estado, entonces es lesa humanidad, y cuando no es cometido por el Estado no es lesa humanidad. Pero si es una organización criminal, que está organizada criminalmente, ¿por qué no es terrorismo? ¿Por qué no es lesa humanidad? Se atenta directamente contra la vida y contra los derechos humanos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Fernández la gente pide mano dura? Sí, definitivo. Mano dura es represión. Con la ley. No. Ah. Con la ley. Con la ley, con el código, con todo. Mire, acá en Córdoba, el tema de, yo nunca lo viví en 63 años que tengo, la inseguridad que hay en Córdoba. La pobre policía no puede actuar, no puede hacer, no puede sacar el arma. Si tira un tiro a los pies, le quitan el arma, lo pasan a pasiva. Y la gente lo único que quiere es salir a la puerta de la casa, toma mate, que el hijo ande en bicicleta, sin que el ejército de choros se la robe en la esquina. Porque acá hay un ejército de choros, todo el mundo lo sabe. ¿Y sabe qué, doctor? Tienen miedo de actuar con la ley. Cada vez que agarran uno que robó, mató, hizo un boquete y todo, frondosos antecedentes penales, va a la policía y dice, yo lo agarro, lo llevo a la justicia lo larga. Y si tiene la ley, la justicia, ¿cómo puede? Los que mataron al pobre playero, pobre hombre trabajador, acá en Villa Corina el otro día, los que lo mataron tenían frondosos antecedentes. ¿Y qué hacían en la calle si tenían frondosos antecedentes? El otro día Centeno contó en Pato a la Mañana, el chiquito que agarraron de 20 años robando ruedas en la calle Santa Rosa, lo agarra la policía, pues, che, tiene un homicidio este pibito, 20 años, ¿qué hacía en la calle? Entonces, la gente quiere mano dura, con el código en la mano, con el juez juzgando, y dice, vos hiciste esto, anda, en cana, y que cuando estén en la cana no le den celular, visitas sexuales y todo, porque oye, algunos viven mejor en cana que en la casa. Para terminar, doctor Jaime Díaz Javier, habló de, obviamente, Consejo de la Magistratura, sobre exceso de personal, habló de cambios que eran indispensables vinculados a la Corte, un mal funcionamiento, y la actuación también de la propia justicia. Se necesita también una reforma judicial en el sentido de la normativa, aplicar en la represión de los delitos. ¿O es suficiente la actual conformación del Código Penal, diríamos, para que la gente sepa a dónde están los delitos y cuáles son las penas? Yo creo que indudablemente hay que introducir algún tipo de modificación en la legislación. Eso es lo que la gente debe entender, que es sobre responsabilidad del Poder Legislativo, que es el que dicta las leyes, y no de los jueces que tienen que aplicarlas, porque esto que Fernández dice, que es cierto, que muchas veces esto de la puerta giratoria y demás, es porque la ley determina esa obligación. Y un juez no puede cometer el delito de tener detenido a una persona cuando la ley dice que tiene que dejarlo en libertad. Pero sí, evidentemente hay reformas que hacer. Hubo muchas deformaciones, a su vez, en las reformas penales que hubo. Usted recuerda aquellas modificaciones que fueron impuestas por la ley, ¿cómo se llamaba el hombre que secuestraron? Bloomberg. Bloomberg fue un destructor de la destructor y una sociedad espática reaccionó imponiendo sanciones brutales o impidiendo la libertad condicional de gente que realmente se ha reformado en la cárcel, que se ha portado bien, que ha hecho un esfuerzo, que ha hecho cursos. Pero no se le puede dar la libertad condicional. Bueno, hay muchísimas cosas que hay que volver a cambiar. El garantismo siempre es en defensa del ser humano. Lo que no debe ser es un abuso que permita ese tipo Lamentablemente nos tenemos que ir porque es muy rico el debate y con todos los que hemos tratado y quedan muchísimas otras cosas y mucho tiempo, porque como dijo Soledad, para las elecciones falta mucho tiempo y hay que ver
en ese tiempo qué va a suceder entre nosotros. Y yo estoy esperando cuando termine el programa saber qué dijo Cristina Fernández de Kirchner. Hasta la próxima.